Bendiciones, amados hermanos, Dios me los bendiga. Estamos invitándole a unirse con nosotros para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, le invitamos a que se conecte con nosotros a pasar este tiempo de deleite con Dios. Queremos que sea Dios bendiciendo su hogar, bendiciendo su vida, bendiciendo los bienes que le ha dado, bendiciendo su familia, bendiciendo su economía. Y qué bueno es cuando nosotros contamos con la ayuda de Dios para ser bendecidos como el Señor quiere bendecirnos. Les invito a que estemos orando para dar inicio a esta enseñanza de la palabra de Dios, que la he titulado ¿Qué bienaventuranza estás disfrutando? ¿Qué bienaventuranza estás disfrutando? Son muchas las cosas que disfrutamos cuando nosotros obedecemos a Dios, como también son escasas las bendiciones para nosotros cuando no ponemos en práctica la palabra de Dios. Te invito a que estemos orando y después de orar pasaremos a cantar unos 2 coros con el objetivo de alabar a Dios y gozarnos en su presencia. Amado Dios y Padre nuestro, delante de ti nos presentamos en esta hora para decirte gracias, porque tú, Señor, nos permites la oportunidad de presentarnos ante ti tal como somos, para que tú nos perdones, para que tú nos limpies, para que tú nos purifiques, para que sanes nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo, de la manera, Señor, como tú lo expresas en tu palabra, que tú llevaste nuestras enfermedades y por tus heridas nosotros somos curados. Ahora, Señor, agradecemos la respuesta a cada persona que hoy está pidiendo salud, que está pidiendo bendición, que está pidiendo prosperidad, que está pidiendo por ese hijo que tiene en la cárcel, que está pidiendo por ese hijo que tiene los vicios. Señor, glorifícate en esta hora y da una respuesta clara y concisa para que cada uno pueda entender de que tú tienes el poder para bendecirnos, para solucionar lo que nosotros no hemos podido solucionar. Solamente creyéndote veremos tu gloria, Señor. Bendito eres tú por siempre. Te alabamos y te bendecimos. Le invitamos, amado hermano, que invite a sus amistades a que se conecten con nosotros en este momento, para que así usted disfrute de este tiempo de deleite con Dios. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a entonar unos coros para la gloria de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Bienvenido, Dios los bendiga. Entre la
sea tu nombre, Señor. Aleluya. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, yo quiero verte. Sus ángeles dicen, santo, 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 dicen, santo, 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 cantamos santo, Aleluya. Gracias, Dios. y su iglesia, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. y poder
santo, santo, santo. Sí, Señor, aleluya. Santo, santo, santo eres tú, mi Dios. Santo, aleluya. Sí, Señor, gracias, gracias. Tu amor y poder, cantamos santo, santo, majestad y el resplandor de tu gloria, tu amor y poder, cantamos santo, 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 sí Señor, tú eres santo, Dios, tú eres santo. Alabado sea tu nombre por siempre. Sí, Señor, aleluya. Gracias, muchas gracias. Qué importante que cada uno de nosotros podamos adorar al Señor y poderle decir, yo quiero verte. Amén. Sin embargo, los que van a ver al Señor son los que el Señor tiene escrito en el libro de la vida. Y entre ellos estás tú que me estás escuchando, y posiblemente los que no me han escuchado todavía conocerán a Dios y verán a Dios. ¿Por qué? Porque insistentemente el Señor nos habla con el objetivo que nos pongamos a cuentas con Él para escribir nuestro nombre en el libro de la vida y así estar seguros en el reino de los cielos. Hoy vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas y lo vamos a considerar acerca de dos perspectivas. Una perspectiva es como lo mira el apóstol Mateo. El apóstol Mateo en el capítulo 5, versículo 1 al 12, tiene el siguiente título: El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, tiene otra perspectiva de vista, que dice: bienaventuranzas y ayes. Hay una diferencia bastante grande entre la perspectiva de Mateo y la perspectiva de Lucas. Lucas dice bienaventuranzas y ayes. La pregunta, ¿qué quiere decir ayes? Ayes son dolor, tristeza, quebranto y cualquier cantidad de cosas que se puedan tener relación con el dolor y la angustia. ¿Por qué lo mira Lucas así? Porque el que no es bienaventurado no disfruta de la bendición de Dios. Y el evangelista Mateo lo mira, el sermón que Jesús les dio en el monte a sus discípulos. Y también lo vio como las bienaventuranzas. Entonces, analicemos la forma como lo ve Lucas. Y vamos a leer el versículo 1. Dice: subió Jesús al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús subió al monte y se sentó, y los discípulos fueron hasta donde estaba él. La pregunta es, ¿será que es difícil ir al monte o será fácil? Cuando el monte no tiene camino,
encontramos espinos, encontramos cualquier cantidad de obstáculos para subir al monte. Sin embargo, ellos estaban deseosos de escuchar de boca del mismo maestro lo que él les iba a decir. Y por eso fue que se sentó Jesús y vinieron sus discípulos. ¿A qué? Dice que Jesús abrió su boca y les enseñaba. ¿Qué era lo que les enseñaba? Escucha lo que dice Mateo, que Jesús le enseñaba. Les decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé qué llame usted pobre en espíritu. A veces nosotros tenemos un concepto diferente de los pobres en espíritu y creemos que los pobres en espíritu son aquellos que no tienen capacidad de pensar, que todo el mundo los convierte en el hazmerreír, pero pobre de espíritu es aquel que se humilla delante de Dios y reconoce su condición como se encuentra y le clama a Dios para que le dé sabiduría para poder avanzar adelante. Pobre de espíritu no es el que usted de pronto piensa que es el que es torpe para todas las cosas. No, el pobre de espíritu siente necesidad de Dios. El pobre de espíritu sabe que en la condición que está no puede alcanzar la bendición que el Señor tiene preparada para los bienaventurados. En esta hora el Señor nos hace una invitación a que prestemos atención a su palabra para que ella nos ayude a limpiar de nuestras circunstancias que estamos viviendo, que muchas veces nos enloda y nos deja sin percibir la bendición que Dios tiene para usted y para mí. El motivo por el cual el Señor le decía a sus discípulos eran porque de los pobres de espíritu son los que van a heredar el reino de los cielos. Usted y yo no somos tan espirituales como muchas veces usted quiere darlo a entender, porque el pobre de espíritu se considera que todavía necesita un poquito más. ¿Cuál es otra clase de personajes llamó el Señor? Dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La pregunta es: ¿será que los llorones entran al reino de los cielos? Escucha bien. Hay tantas cosas que hace llorar la gente. Un dolor muchas veces les hace llorar lágrimas bastante espesas. La pérdida de un ser querido nos hace destrozar el corazón y queremos aliviarnos llorando. Como también hay muchos que se emborrachan y comienzan a llorar cuando están borrachos. Otros comienzan a llorar cuando pierden el amor de su vida porque se fue con otro o porque los traicionó. Y así sucesivamente encontramos bastantes lágrimas inútiles que no sirven para nada derramarlas, porque no va a tener ninguna recompensa de estas lágrimas. El que llora bajo el peso de una borrachera, el que llora por un amor perdido, el que llora por cualquier circunstancia que atraviese en la vida, es necesario llorar, pero con un corazón contrito y humillado delante de Dios, pidiéndole: Señor, perdóname, ayúdame a caminar contigo para poder tener la bienaventuranza que tú le das a los que lloran. Entonces, no porque botes tantas lágrimas es que vas a ser bienaventurado. Vas a ser bienaventurado es porque tienes un corazón contrito y te humillas delante de Dios para derramar lágrimas con el dolor de haberle fallado a Dios, porque todos le hemos fallado a Dios. Y cuando nos damos cuenta que le fallamos, entonces podemos derramar lágrimas y decirle: Señor, perdóname porque te fallé. Este es el que va a heredar
el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Posiblemente hay mucha gente llorona que me está escuchando, pero el hecho de que usted sea llorón no quiere decir que eso va a amainar su pecado delante de Dios. El pecado se quita de usted y de mí con la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, el cual nos perdona cualquier cantidad de pecado que usted o yo hayamos cometido. Y cuando Él nos perdona, entonces se da cuenta que quedó un corazón contrito y humillado para buscarle todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Y cuando le buscamos, reconocemos que hemos fallado y todo el tiempo vivimos diciéndole: ayúdame a mejorar mi calidad de vida cada día más. ¿Cuál es otra bienaventuranza? Te dije que el tema lo había titulado ¿cuántas bienaventuranzas está disfrutando usted? Si usted es uno de los que llora en la presencia del Señor, acuérdese que tiene la promesa de Dios de disfrutar de la bendición de que de usted es el reino de los cielos. Otros que también tienen bienaventuranza, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto es bastante difícil, porque la mayoría de nosotros tenemos hambre de muchas cosas. Algunos tienen hambre del dinero, otros tienen hambre de ser intelectuales, otros tienen hambre de tener muchos amores por todas partes, otros tienen hambre para hablar mal de los demás, otros tienen hambre de mentir, y así sucesivamente. Hay muchas clases de hambre, pero el hambre que llama el Señor es el que tiene hambre y sed de justicia. Y en la única parte donde usted y yo podemos encontrar la saciedad de nuestra sed de justicia es en Dios. Y para llegar a Dios es necesario conocer a Jesús, el que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y hacer de nosotros un vaso de honra para la gloria de Dios. Entonces, amado hermano, esta hambre no es la que ha producido el COVID-19. Esta hambre no es la que ha producido el presidente Maduro en Venezuela. Esta hambre debe ser de justicia. ¿Cómo es el hambre de justicia? Cuando yo me limpio de todas mis injusticias, cuando dejo de hablar mal de los demás, cuando dejo de proferir palabras en contra de mi prójimo, entonces estoy tratando de decirle al Señor: sacia mi sed de justicia, porque quiero heredar el reino de los cielos. Y quiero ser saciado. ¿De qué voy a ser saciado? Voy a ser saciado de la justicia de Dios. Y cuando la justicia de Dios me sacia, yo voy a sentir repudio por las injusticias que cometen los demás y también por las que yo cometo en mis momentos de arbitrariedades. Pero cuando yo he reconocido que estoy cometiendo una injusticia, no me queda otra sino que decirle: Señor, perdóname porque actué injustamente y me causa lágrimas la injusticia que cometí, porque no solo cometí una injusticia con mi prójimo, sino que también le fallé a Dios por no tener en cuenta lo que la palabra de Dios me dice. Entonces, mi amado hermano, qué importante es tener la sed de justicia. Y esa sed de justicia debe de ser como una fuente inagotable en mi corazón para mirar las necesidades de los demás y en lo posible que esté a mi alcance suplirla, porque esto es hambre y sed de justicia.
Mientras usted sea insensible a la voz de Dios, usted le va a dar lo mismo ver sufriendo a alguien o verlo en cualquier circunstancia. Y como no es de los que le corre su sangre por las venas, no le interesa en lo absoluto, sino que lléveselo quien se lo lleve, a mí no me interesa. Qué bueno, amado hermano, que el Señor se interesó por ti para cambiarte de parecer. Qué bueno que el Señor se interesó por ti para que tú, ahora que el Señor está interesado en ti, tú te puedas interesar en tu prójimo, como dice la palabra de Dios, para impartir justicia. El versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos. La palabra misericordia, amado hermano, parece que se hubiera borrado del mapa. Muchas veces ni la misma familia tiene misericordia de las necesidades de su propia familia. ¿Cuántos padres no ponen a aguantar hambre a sus hijos mientras ellos se deleitan en una cantina con el alcohol, con la cerveza y con toda clase de vicio? Amado hermano, esta situación se ha vuelto como si fuera el pan del diario vivir, la falta de misericordia. Mucha gente puede ver al que ve pasando hambre y no es capaz ni siquiera de tenderle un vaso de agua para calmar su sed. Sin embargo, cuando usted y yo somos misericordiosos, así no haya más agua, compartimos el vaso de agua que tenemos para tomar y calmar nuestra sed, lo compartimos con el prójimo, como la palabra de Dios nos enseña. Amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué pasará con los misericordiosos? Ellos alcanzarán misericordia. Y aquí se cumple el texto que dice: lo que el hombre siembra, eso recoge. La misericordia de Dios está extendida sobre los misericordiosos, porque si usted es un tirano con su prójimo, eso mismo recogerá, y Dios le dará el pago a su debido tiempo a cada quien que se porte desleal con la persona que necesita misericordia. Entonces, amado hermano, yo te pregunto, ¿cuánta bienaventuranza estás disfrutando? ¿Cuántas bienaventuranzas estás disfrutando? Hemos visto 1, 2, 3, 4 y 5 hasta ahora, porque vamos en el capítulo, en versículo 7. Estamos hablando de los misericordiosos. Si tú eres misericordioso, vas a alcanzar misericordia. Pero si tú no eres misericordioso, acuérdate que con la vara con que mides, te volverán a medir. Y yo no soy el que te voy a medir, el que te va a medir es Dios. Él te va a dar el pago de acuerdo a tu forma de practicar la misericordia. Vamos para el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amado hermano, para que usted y yo tengamos el corazón limpio, es necesario haber conocido a Cristo, y no solo haberle conocido, sino haberle entregado nuestro corazón a Él. Cuando usted le entrega el corazón a Cristo Jesús, Él lo limpia con su sangre, lo perdona con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, escribe su nombre en el libro de la vida y le quita toda la pecaminosidad que hay en su corazón, y entonces le limpia toda la inmundicia que su corazón tenía. ¿Qué va a pasar con el limpio de corazón? Él va a ver a Dios. Escucha bien, para ver a Dios es necesario tener dos implementos supremamente importantes. Es paz
y santidad. La Biblia dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí está diciendo que los limpios de corazones verán a Dios. Miremos en el Salmo 24, versículo 4. Salmo 24, versículo 4. Allí encontramos algo supremamente importante. El limpio de manos y de corazón puro. Algo que me llama la atención es que el Señor buscó en toda la creación un hombre que hiciera lo bueno y no lo encontró. Pero después que Cristo vino, entonces Cristo comenzó a limpiar los corazones. Y cuando Él limpia el corazón del hombre, es cuando el hombre viene a ser limpio de manos y de corazón puro. Dice, el limpio de manos y corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Hoy en día la gente quiere justificarse. ¿De qué manera quiere justificarse? Jurando por Dios para quedar en limpio de la mentira que están diciendo. Un ejemplo, cuando el marido le es infiel a la mujer y ella se da cuenta que le fue infiel, lo primero que dice es, te lo juro por Dios que nunca te he fallado. O viceversa, cuando la mujer le ha fallado al hombre y él dice, me fallaste. Ella dice, no, no es lo que tú piensas, te lo juro por Dios. Y de esa manera quieren justificar sus malas actitudes poniendo a Dios donde no deben ponerlo. El Señor quiere que usted ocupe sus labios en decir verdad, diciéndole, Señor, perdóname, te fallé, pero quiero que mi corazón sea limpio por tu poder. Y cuando el corazón suyo y el mío es limpio por el poder de Dios, entonces vamos a tener un corazón puro. Y cuando ese corazón está puro, también somos limpios de manos, porque esto es lo que el Señor hizo al morir en la cruz para perdonar sus pecados y los míos y hacer de nosotros una nueva criatura. Volvamos otra vez al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amado hermano, son muchas las veces que me he encontrado en ocasiones difíciles, que una persona quiere pelear con la otra, y hay muchos acusadores que le dicen, no se deje, dale más. ¿Será esto pacificador o será encendedor? Escucha bien, muchas veces, aún hasta en la familia se encuentra esta clase de echarle más leña al fuego. No se deje, acuérdese que usted es guapo, acuérdese de que usted esto, pero esto nada tiene que ver con lo que el Señor hace por usted y hace por mí. El Señor lo llama a que usted sea un pacificador, que cuando vea un pleito, usted trate por bogar para que no haya ninguna clase de pleito y que las cosas se arreglen por las buenas, porque para esto es que el Señor nos ha llamado a ser pacificadores. ¿Qué pasa con los pacificadores? Ellos serán llamados hijos de Dios. Mientras usted sea un encendedor, está actuando conforme al padre de las tinieblas que se llama Satanás. Y cuando usted actúa con mal genio, maltratando a los demás, usted está siguiendo la corriente del padre de las tinieblas que se llama Lucifer. Pero el Señor lo ha llamado a usted, es para que usted sea pacificador. Y cuando usted es pacificador,
usted media para que las cosas no se salgan de control y haya paz en medio de aquellos que quieren encender la guerra. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amado hermano, son muchos los pastores que han muerto por causa de predicar el Evangelio. Somos muchos los que hemos aguantado vituperio de muchas personas. Y qué bueno es cuando nosotros sabemos entender que cuando sufrimos vituperio por causa de la justicia, el Señor nos tiene en cuenta y nos llama bienaventurado. Son muchos los agravios que muchas veces hemos atravesado simple y llanamente por predicar la palabra de Dios. Pero cuando esto sucede, nosotros debemos estar seguros que no debemos pelear nosotros con nuestra fuerza ni con nuestros labios, porque hay quien pelea por nosotros. Él está al tanto de las circunstancias de los que nos vituperan por causa del Evangelio y les dará el pago a cada uno conforme haya sido su obra. Y de esto sí que soy testigo. ¿Por qué? Porque lo he vivido en carne propia. Pero Dios ha peleado por mí y seguirá peleando por mí. Y no solo por mí, sino por todos aquellos que sufren afrenta por causa del Evangelio. Acuérdate que el único trabajo que tiene buena recompensa es el trabajo que usted le hace a Dios. Él nunca le paga mal. Él siempre le paga bien y lo lleva a una mejor circunstancia porque lo va a llamar bienaventurado por haber puesto en práctica su palabra. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Escucha bien. Muchos dicen, no, hablan de mí porque soy evangélico. Pero el problema no es que usted diga que es evangélico. El problema es que lo que digan de usted, usted la está embarrando por su mal testimonio. Un ejemplo, si usted es un creyente, debe ser buena paga. Si usted es un creyente, debe estar protegido por Dios y ser bendecido por Dios. Pero si hablan mal de usted, que usted toma prestado y no paga, esto indica que no están hablando mal de usted por el Evangelio, sino porque usted es mala paga. Si usted es peleón, no van a hablar mal de usted por el Evangelio, sino porque usted a toda hora vive comprando pleitos. El Señor no nos ha llamado ni a comprar pleitos, ni tampoco a ser encendedores. El Señor nos ha llamado es para que mantengamos la bienaventuranza que Él nos da por percibirnos de todas estas cosas que ya estamos analizando. El versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Escucha bien, esto no es nuevo, el que persigan la iglesia, esto comenzó desde el mismo tiempo de Jesucristo. ¿Y qué pasó con Jesucristo? Lo llevaron hasta la cruz con el objetivo de borrar del mapa lo que Cristo vino a hacer, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Aquí hemos visto la perspectiva de las bienaventuranzas que el Señor habló según el apóstol Mateo. Ahora demos una ojeadita poquitica a las bienaventuranzas y ayes. Ya te dije que la bienaventuranza es una cosa y los ayes es otro. Bienaventuranza es regocijados en lo que estamos disfrutando.
y ayes el dolor de lo que estamos viviendo. El Señor no lo llamó a usted para que disfrute de los ayes. Los ayes son para los que no obedecen. Los que no obedecen ¿a qué? A la palabra de Dios. Dice el versículo 20 del capítulo 6 de Lucas: alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. ¿Quién decía? Jesús. ¿Qué era lo que decía? Lo siguiente: bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Allá encontramos en Mateo los pobres de espíritu, y aquí nos habla globalizado: bienaventurados vosotros, los pobres. ¿Por qué causa? Porque de vosotros es el reino de los cielos. La mayoría de veces el ser humano tiene como Dios su capital, su plata que tenga en el banco, su pensión, su sueldo, su salud, y al hablarle de Dios no quieren escuchar nada porque se sienten ricos. Sin embargo, cuando las personas no tienen en lo absoluto ni para comer, es cuando levantan la mano al cielo y dicen: Señor, tengo hambre, dame de comer, porque saben que el Señor no nos deja esperando una respuesta. Entonces, mi amado hermano, no sé si tú eres rico o eres pobre, porque el Señor, hablándole a los ricos, les dio oportunidad para que pudiesen servir con su riqueza a los pobres. Sin embargo, la Biblia habla de un hombre rico y también de un mendigo llamado Lázaro. Este Lázaro se hacía a la puerta de un rico que hacía banquetes con esplendidez siempre, y los perros venían y lamían las llagas que tenía Lázaro en su cuerpo. Y resulta que murió el uno y también murió el otro. Pero Lázaro fue llevado a la presencia de Abraham, al seno de Abraham más específicamente, dice la Biblia. Y dice que murió el rico, no dice para dónde lo llevaron, pero sí llegó a tormento, porque allá en el tormento vio a Lázaro en el seno de Abraham e imploró, porque en el infierno son las oraciones más contundentes y más frecuentes, pero ya es en balde, porque ya Dios no las oye ni las responde. El tiempo en que usted pueda hacerse oír de Dios es mientras viva en esta vida. Después de muerto ya no hay remedio. Amado hermano, el rico, pudiendo servirle a Lázaro dándole de comer, cerró su corazón contra él. Su riqueza lo tenía ciego en su maldad. ¿Cuál maldad, pastor? Falta de misericordia. Allá en Mateo encontramos que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Lázaro obtuvo misericordia, y el rico, como no tuvo misericordia de Lázaro, no encontró misericordia. Versículo 21. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Lázaro tenía hambre cuando estaba a la puerta del rico, y lloraba posiblemente lágrimas vivas a consecuencia de su dolor y de su tristeza. Pero aquel que tenía hambre fue saciado. Aquel que lloraba estaba siendo consolado, y al rico le tocaba llorar en el lugar de tormento donde se encontraba. Por eso, amado hermano, el tema es: ¿de cuál bienaventuranza estás disfrutando tú? Estas bienaventuranzas no son después de muerto. Estas bienaventuranzas son aquí en la tierra, donde tú debes de palparlas, vivirlas y disfrutarlas, porque es aquí donde el Señor dará mucha recompensa a los que practican
la palabra que Él nos ha dado para que vivamos como el Señor quiere que vivamos. Versículo 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Escucha bien, el galardón de las personas que ponen en práctica la palabra de Dios es un galardón extraordinario que tiene el Señor para recompensar a los que han participado de la palabra y la han puesto en práctica, porque esto es de práctica y no solamente de palabra. En el tiempo antiguo, los profetas eran maltratados por causa de predicar la profecía que Dios les daba, y esto no se ha terminado todavía. Todavía somos desechados y ufanados por predicar la palabra de Dios. El Señor espera que usted y yo permanezcamos haciendo la obra del Señor, haciendo lo que Él ordena que hagamos para recibir esta bienaventuranza. Versículo 24. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestra consuelo o vuestra recompensa. Los ricos, según ellos, no tienen necesidad de nada, pero según Dios, aunque parezca tenerlo todo, les hace falta todo, que es la salvación de sus almas. Mientras usted no cuente con su nombre escrito en el libro de la vida, no importa el capital que tenga. Lo que importa es que usted tenga escrito su nombre en el libro de la vida, porque ahí es donde comienza la vida eterna. La vida aquí en este mundo es pasajera. Nadie actualmente sabe cuándo se va a morir. Y si el hombre supiera que se iba a morir, yo creo que lo mejor que haría sería ponerse a cuentas con Dios. Pero muchas veces la gente tiene más en cuenta lo que tiene que buscar a Dios. Y Dios quiere que usted hoy haga lo que el Señor le ordena, que es disfrutar de la bienaventuranza que Él tiene para usted y para mí. Si no pone en práctica lo que el Señor le enseña, tristemente vendrá el ay sobre su vida. Ay es dolor, tristeza, amargura y quebranto, eternamente y para siempre separado de la presencia de Dios. Versículo 25. Mas ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Esto estaba haciendo el rico en el lugar de tormento. Versículo 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Escuche bien. Cuando de usted hablan bien y usted está haciendo lo malo, es un falso profeta. Por eso es que hay que predicar la palabra y vivirla, porque el que la predica y no la vive, literalmente es un falso profeta. Quiera el Señor que usted que me ha escuchado ponga en práctica lo que la palabra de Dios nos ha enseñado y así pueda disfrutar de todas las bienaventuranzas que el Señor tiene para usted y para mí cuando obedecemos su palabra. Los bendigo en el nombre del Señor, deseándole las bienaventuranzas que el Señor tiene para usted. Y solamente hay un solo camino para entrar a las bienaventuranzas. Se llama Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado, bendigo a las personas que hoy han escuchado tu palabra y también bendigo a los que me verán en diferido después de esta enseñanza. En el nombre de Jesús,
los medios que nos ayuden a transmitir esta enseñanza, los bendigo en tu nombre y declaro que tú guardarás en completa paz a sus corazones. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, porque tú eres nuestro amparo y fortaleza. Gracias, porque tú estás sanando a Nati Rojas. El Señor tiene poder para sanar. Y por Álvaro Rojas, que tiene dolor en las rodillas. También oramos por Antonio, que también tiene dolor en sus rodillas. ¿El apellido de Antonio? ¿Cómo? Sarmiento. Por Antonio Sarmiento, lo presentamos delante de ti para que tú hagas un milagro en sus rodillas. Dios, tú eres el Todopoderoso. Gracias, porque estás de nuestra parte para darnos la bienaventuranza que hoy tú quieres que disfrutemos de ella. Los bendigo en el nombre del Señor. Amados hermanos, firmes y adelante, y comparta esta enseñanza que es de bendición para todo el que la escuche. Firmes y adelante, que Dios está de nuestra parte. Bendiciones.